buenas noches, queridos hermanos. Realmente un placer poder saludarles nuevamente. Quisiera pedirles, por favor, que me pueden acompañar en unas palabras de oración. Señor, gracias le damos, Padre, por la vida, por la salud, Señor, por su misericordia en nuestra vida. Y pedirle siempre, Señor, perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, por las mías, Dios, por la de mis hermanos, nuestra ciudad, nuestro país. Señor, perdón porque sé que mucho de lo que pasa son consecuencias de nuestros pecados y malas decisiones. Pero, Señor, pedimos su gracia y su misericordia también sobre aquellos que están ya contagiados con el COVID. Por favor, Padre, pueda proveer para los exámenes, para el tratamiento también. Por favor, Señor, que su mano pueda estar obrando en los más necesitados, Señor, y que puedan recuperarse. Pedimos su dirección también sobre la enseñanza en esta noche. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, y empezamos el día miércoles esta nueva sección, la visión del Hijo glorificado. Juan empezaba con dos calificativos al mencionar su nombre. Dice, vuestro hermano, yo Juan, vuestro hermano, porque soy parte de la misma familia espiritual, tenemos el mismo Padre Celestial por la fe que hemos depositado en Él, pero soy partícipe con ustedes o copartícipe, participamos de las mismas tribulaciones por causa de la palabra, dice, por causa del testimonio de Jesucristo, pero también somos parte del mismo reino ahora, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero también participamos de la paciencia que es resultado de la comunión con Jesucristo. Pero ahora él va a mencionar ahí en el capítulo 1, en el versículo 10, bueno, ya lo habíamos explicado esto, pero decía él, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era una voz potente, dijimos, era una voz solemne, pero también era una voz clara. Entonces él, en el versículo 12, vamos a ir ahí por favor, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él da la vuelta, como la voz se había generado tras de él, él gira para poder, en realidad, no ver, ¿no? Oír. Él quería ver de quién era esa voz tan potente, tan clara que se escuchaba. Y dice acá que lo primero que él ve cuando se está vuelto ya 7 candeleros de oro, ¿no? Tal vez dicen algunos conocedores de los originales que la palabra sería mejor traducida como candelabros. ¿Cuál es la diferencia entre un candelero y un candelabro? El candelero tiene simplemente un brazo, un cilindro, obviamente su base, y en el extremo tendrá la copa donde irá la luminaria o una vela, pero el candelabro era un utensilio que tenía uno o varios brazos. Nos recordemos que cuando Dios le da orden a Moisés de poder construir el tabernáculo, dentro de los utensilios estaba justamente un candelabro de 7 brazos, 3 a un lado, 3 al otro y 1 al centro, y tenía sus manzanas, dice, sus copas donde iba la luminaria. También en el templo de Salomón se menciona los candelabros, 5 a la derecha, dice 5 a la izquierda, estos frente al lugar santísimo. Pero bueno, ahí está el candelabro, dice 7. Ahora las lecciones o la comparación que va a hacer, como habíamos dicho la anterior semana, Juan no tiene que imaginar nada. Nadie que recibía una revelación de Dios, lo mismo pasó con Daniel, lo habíamos visto en alguna lección los ejemplos, tenía que conjeturar nada, porque la presencia de un ser celestial, en este caso Jesucristo en esta primera etapa, luego el ángel en algunas otras, le va a decir a Juan lo que significa el símbolo que le va a mostrar, y podemos ver eso en el versículo 20, va a decir, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces este símbolo, o los candelabros, ¿no? Es como les dije que es la mejor palabra, los candelabros representaban a las 7 iglesias. Y las lecciones que nos van a dar esta comparación sin duda son muy claras, ¿no? En primer lugar, plenitud.
Recordemos que les había mencionado también que el 7 era el número de la plenitud, de la perfección, y es una palabra muy apropiada para referirse a la iglesia del Señor. Aunque la iglesia no es perfecta porque está formada por creyentes no perfectos, ¿verdad? No somos perfectos todavía. Un día aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero mientras tanto somos imperfectos, cometemos errores, equivocaciones, pecados en este proceso de santificación. Desde luego no tiene que ser algo constante, continuo en nosotros. Debemos intentar ser perfectos y cabales, como dijo Santiago, pero no lo somos, y la iglesia es así. Pero el deseo del Señor para la iglesia sin duda es que sea perfecta. El Señor Jesús mismo dijo que Él amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para presentársela, dice, para santificarla en primer lugar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, dice, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino perfecta y sin mancha. Ese es el deseo de Dios para la iglesia, que alcance la perfección, que nosotros realmente cada día avancemos en vivir una vida santa, limpia, correcta, ¿no? Entonces el 7 explica eso. Entonces, en primer lugar, plenitud, pero en segundo lugar, también la enseñanza que nos da al Juan hacer esta comparación entre los candelabros y la iglesia, es que el candelabro podía alumbrar, pero con una luz que recibía y sostenía, ¿verdad? Ahí en los extremos de cada brazo, como podemos ver acá, pero ese era el propósito. De la misma manera, la iglesia no tiene una luz propia, pero es luz de este mundo, con la luz que recibe del Señor, que brilla en la vida de cada creyente. El Señor Jesús ya lo había dicho allá en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 5 le había dicho también a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz, dice, y se pone debajo del almud, de una caja de madera, porque perdería el oxígeno y dejaría de brillar. Pero sí se pone, dice, sobre el candelero, y así alumbra toda la casa. Así alumbre vuestra luz, dice, a todos los hombres, que miren, dice, sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El apóstol Pablo corrobora este concepto cuando dice que hagamos todo, en el libro de Filipenses, sin murmuraciones y contiendas, para que seamos, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Y nuestra conducta tiene que ser esa luz para el mundo, que debemos hacer las cosas, dice, sin contiendas, sin murmuraciones. La gente debe ver nuestras buenas obras, aunque nosotros no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo, como cristianos, anduviésemos en ellos. Hagamos todo, dice, sin murmuraciones, no nos estemos quejando, no estemos hablando a espaldas de otro, no busquemos la pelea, que seamos, dice, irreprensibles, que no tengan nada de qué acusarnos, sencillos, sin hipocresía, sin una doble cara, sin un doble discurso. Realmente vivimos en medio de una generación, dice, maligna y perversa, pero debemos resplandecer, debemos ser luz para aquellas personas que están en tinieblas. Nuestro testimonio, nuestra vida cristiana debe ser como un indicador para que las personas puedan ver que realmente Cristo puede cambiar y transformar nuestra vida, ¿sí? Pero en último lugar, la lección que nos da esta comparación, el candelabro, que es la iglesia, dice, las 7 iglesias, sin duda será unidad. Unidad en la diversidad. El apóstol Pablo ya lo había dicho, ¿verdad? Así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros en realidad forman un solo cuerpo, así es la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia, tal vez parte de una iglesia local que es representación de la iglesia universal, de la única y verdadera iglesia que existe, ¿verdad? La iglesia de Cristo, pero hay diversidad, somos muchos.
pero formamos un solo cuerpo. El apóstol Pablo, enseñando tal vez del matrimonio, dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Queridos hermanos, debemos amar la iglesia local en la que nos congregamos. No importa si es chica, no importa si no tiene lo que otras iglesias tienen, no importa si no me agrada mucho el pastor o lo que enseña o cómo dirige, cómo ministra. Yo debo amar, debo ser parte del sustento, del sostén de esa iglesia local. Pablo había dicho, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Dios es uno. Dios no está dividido. El apóstol Pablo señaló esto a los hermanos en Corinto. Cristo no está dividido, porque ustedes tienen que decir: yo soy de Pablo, yo de Cefas, algunos que se creían más espirituales, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Pablo murió por ustedes? No. Ellos son lo mismo. Dice: yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Dios es el que importa. Ya habíamos visto, ¿no? Les había mencionado hace un momento, ¿verdad? La gente debería ver nuestras buenas obras para que Dios sea glorificado. No somos independientes nosotras del cuerpo para poder buscar nuestra gloria, para nosotros buscar el reconocimiento. Eso le pertenece a Dios. No importa cuánta diversidad. Jesús ya había orado por esto en Juan 17, su última oración posiblemente por sus discípulos y por los que habría de venir. Dice: que ellos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo debe ver unidad en la iglesia, no competencia, no que alguien está yendo por un lado y otro por otro lado. Entristece mucho escuchar a veces algunos pastores que van preguntando: ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Yo tengo más. ¿Cuándo empezó la competencia? O cuando algún hermano, como habíamos señalado, cuando Pablo decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, señalando, ¿no?, la comparación que hacían los cristianos en Corinto. ¿Cuándo empezó la competencia entre los siervos de Dios? Somos un solo cuerpo. Todos estamos buscando glorificar a Dios. Estos dones que nos da el Espíritu Santo son para beneficio, dice, de los hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. No son para que nos exaltemos o para que nosotros nos levantemos sobre otros. Entonces dice acá Juan que había visto estos 7 candelabros y que eran la iglesia, y la iglesia debe apuntar a la perfección cada día en este proceso de santificación. Debe ser plena, completa, para honra y gloria de Dios, pero también debe ser luz. Debe, por las buenas obras, por la buena conducta, mostrar esa luz, y en último lugar debemos mostrar esa unidad para que el mundo crea que Dios nos ha enviado. Sí, pero continúa diciendo, vamos a ver en esta imagen desde el capítulo 13, bueno, hasta donde nos alcanza. En realidad quiero ser muy respetuoso con el tiempo, pero bueno, continúa diciendo, si pueden acompañarme en sus Biblias, por favor. Dice el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros, dice, a uno semejante. Entonces vio primero los 7 candeleros, y luego en medio de los 7 candeleros, como vemos acá, uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Y nuevamente está utilizando esta palabra de comparación. Semejante no es lo mismo que igual, o cuando utiliza como, son palabras de comparación. El profeta Daniel ya había utilizado esto en Daniel 7:13, cuando dice que veía venir en las nubes a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero Juan ya lo había visto al Señor, había convivido con Él, sus enseñanzas, había compartido mucho. Entonces cuando lo ve, recordemos que Jesús está viniendo acá en su gloria, ¿verdad? Una gloria resplandeciente, una luz potente que encandecía los ojos, que encandilaba fuerte en realidad, y dice, él vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta frase, bueno, aunque se podría hacer un estudio completo de esto, el Hijo del Hombre es uno de los títulos que más el Señor utilizó cuando estaba acá en la tierra. Este título habla o expresa más su divinidad que otra cosa. Muy importante, su divinidad y su gloria. El Señor utilizó esto este título en algunos momentos, como por ejemplo cuando los escribas estaban diciendo, este blasfema. Jesús había sanado ya a un paralítico, pero él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En otro momento, cuando le estaban observando igual lo que hacía el día sábado, el día de reposo, Él les dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Y es a este Hijo del Hombre, dice, ¿no?, que como que ve el apóstol Juan, pero continúa diciendo: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y podemos ver esta ropa que llegaba hasta los pies, que era una ropa, en realidad la ropa de gala que utilizaba el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año, el día de expiación, para presentar el sacrificio por los pecados del pueblo, cuando intercedía por el pueblo. Entonces, al parecer se está refiriendo a esta ropa, y recordemos que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote en este tiempo. Él intercede por nosotros, dice, al Padre, está a la diestra del Padre, es nuestro abogado, ¿no?, este sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos, hay un versículo que dice ahí en el libro de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación, entró, dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como sumo sacerdote entró y presentó su misma sangre como propiciación por nuestros pecados. Así como el sacerdote entraba en el Antiguo Testamento con un corderito para representar el día de expiación al pueblo, y que el pueblo sea perdonado, sus pecados sean cubiertos en ese tiempo, acá la sangre de Cristo, mucho mejor, dice, que la sangre de los toros y machos cabríos, dice, se ofreció para que pueda redimir para siempre o eternamente a nosotros, que somos santificados por medio de esa sangre. Pero ahí está. Luego continúa diciendo: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Podemos ver ahí con ceñido ahí el pecho con un cinto de oro, y esto habla de su realeza. El Señor Jesús es rey también, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y hay una diferencia acá con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que solamente eran sacerdotes de acuerdo al linaje de Aarón. Pero Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que él era sacerdote y rey. Dice Rey de justicia y Rey de paz. Y acá de la misma manera Jesús es el sacerdote rey que intercede por nosotros y reina. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero luego vemos, dice las Escrituras, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta como nieve, dice, ¿verdad? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y esto es una representación en realidad de su gloria, pero a la misma vez también habla de santidad. La blanca lana, la nieve, hablan de santidad. Recuerden que el profeta Isaías había mencionado esto en 1:18 del libro de Isaías, y él dice, bueno, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces acá está hablando de eso, ¿verdad? De pureza. Y el apóstol Pedro ya había dicho que en el Señor nunca se halló engaño en su boca, no mintió, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Él fue santo, fue sin pecado, aunque lamentablemente por su pecado y el mío, dice Dios, lo hizo pecado, cargó en él el pecado de toda la humanidad. Pero continúa diciendo las Escrituras, sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego. Y esto habla de la mirada penetrante del Señor, que no se deja impresionar con las apariencias. El Señor ya lo había dicho ahí al profeta Samuel: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón.
Así que dice Pablo, ya no juzguemos nada antes de tiempo, porque hasta la venida del Señor, donde Él revelará, dice, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y acá lo importante, queridos hermanos, no hay por qué impresionar, no hay por qué querer aparentar, no hay por qué mostrar simplemente una máscara, ¿verdad? Porque el Señor, al que realmente importa, lo que debemos mostrar es al Señor Jesús, porque Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones. Ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas, dice, ¿no? Entonces los ojos de Él era como llama de fuego, ¿verdad? Y finalizando ya va a mencionar, bueno, por lo menos esta enseñanza, que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce en el tiempo antiguo se utilizaba, lo pulían de tal manera para utilizar a manera de espejos, ¿no? Los espejos no eran tan sofisticados como lo son en este momento o en este tiempo, pero se utilizaba de esa manera. Y el bronce, recordemos que también se había utilizado en la construcción del tabernáculo, y el bronce habla de juicio. Entonces, que el Señor, cuando venga, Él va a establecer, o Él va a venir a hacer justicia. Él va a juzgar con justo juicio. Dice el libro de Apocalipsis un poco más adelante que vi el cielo abierto, dice Juan, y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga, dice, y pelea. El apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, dijo algo, ¿no?, impresionante. Dijo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Él viene para juzgar. Entonces los pies, dice, como bronce bruñido, refulgente como horno, ¿no? La idea es del metal calentado a una temperatura muy elevada y al rojo vivo, ¿verdad? Y así estaba en esto, porque su juicio será severo, será correcto, exacto. Y no se tardará, el juicio será veloz, no como en este tiempo, ¿verdad? Que si hay algo de justicia, uno tiene que esperar mucho, no, será en el momento justo, rápidamente, y acompañado a eso dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz para emitir la sentencia sin duda será fuerte, como ese sonido terrible que producen las cataratas cuando caen, ¿verdad? Es como dice acá, como estruendo de muchas aguas. Y podemos recordar frases que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Cuando decían los fariseos, Señor, o cuando vendrán, dicen, aquel día las personas y dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, malignos, hacedores de maldad, nunca os conocí. O también dirá, dice, apartaos malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin duda serán palabras fuertes de juicio, ¿no? Y acá creo que es importante pensar, si alguna persona no tiene a Cristo acá, pensar en esto, que el juicio del Señor llegará sin duda. Él es el que juzga correctamente, rectamente, da la sentencia correcta, no tomará por inocente al culpable, ni condenará tampoco al inocente, ejercerá su juicio como debe ser. ¿Usted está preparado para ese día? ¿Usted podrá librar o salir victorioso de ese día de juicio? Bueno, aunque nosotros, ¿verdad?, seremos librados de la ira venidera, porque no hemos sido llamados, dice, para el día de la ira, sino para la salvación. Toda persona que deposita su fe será elevado, trasladado a la presencia de Dios para estar siempre con Él, y será librado de estos juicios, ¿sí? Enfrentaremos el bemá o el tribunal de Cristo, pero ahí no se juzgará nuestra salvación, sino nuestras obras, las intenciones de nuestros corazones. Pero las personas que rechazaron a Cristo enfrentarán el juicio. Y aún en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, sin duda ahí también habrá una voz así, como el estruendo de muchas aguas. Cuando Dios enviará a todas aquellas personas que no se hallen registradas en el libro de la vida al fuego eterno, que arde, es la segunda muerte, que arde, dice, con fuego y azufre.
Y si usted quiere evitar ese castigo, hoy es el día de salvación. Hoy puede creer en Jesús, en la luz, para poder no estar ya en tinieblas y tener la luz de la vida. Y si es así, usted le puede decir ahí donde está: Señor, perdóname por favor mis pecados, me arrepiento de ellos y le quiero pedir por favor que me dé la salvación, líbreme del castigo eterno. Pero nosotros, hermanos, también pensando en lo que hemos hablado en relación a la iglesia, la iglesia, hermanos, está acá para cada día avanzar en la santificación. Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos en santidad, queridos hermanos? Es tiempo, si no es así, de venir a cuenta, dice, ponernos a cuenta con el Señor. Si vuestros pecados son así tan intensos como la grana, como el carmesí, pueden venir a ser como la nieve y como blanca lana. Pero necesita el perdón de Dios. Estamos acá para que nuestras obras puedan evidenciar, puedan alumbrar a los que están en tinieblas. ¿Cómo está su conducta, su comportamiento, sus palabras, sus reacciones en su familia, con sus compañeros, con la sociedad? Ellos pueden ver sus buenas obras y glorificar a Dios. Si no es así, hay cambios que tenemos que hacer, hay compromisos que tenemos que hacer con el Señor. Necesitamos de su palabra, la comunión, para que Él vaya cambiando nuestra vida. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? Y necesitamos entender que somos un cuerpo como iglesia, nos necesitamos unos a otros, basta de contiendas, basta de murmuraciones, necesitamos ser uno como Dios, el Padre y el Hijo eran uno. Vamos a orar por favor en esta noche. Señor, gracias le damos por este tiempo, gracias por su bendita palabra, Dios. Espero que haya sido de bendición para mis hermanos. Espero que usted me haya usado en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.